justo florecerá como la palmera. Eso es lo que dice el Salmo 92:12, y el verso 15 dice que seremos plantados en los atrios del Señor y que floreceremos, creceremos, estaremos verdes, o sea, vigorosos. Porque el Señor usa bastante alegoría para compararnos, bastante simbología. En la Biblia nos compara con algunos animalitos de algunas características, pero también la Escritura nos compara como árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Es el caso de las palmeras. Dice el libro de Cantares, capítulo 7, verso 7, que la estatura de la iglesia, tu estatura es como la de las palmeras. Es impactante esto. Y en el verso 8 dice, me asiré a las ramas de la palmera. O sea, voy a extender mis manos a las ramas de la palmera. ¿Por qué nos compara como a palmeras? Cuando el pueblo de Israel, los hebreos salieron de Egipto, llegaron ahí en Éxodo capítulo 15 o en el libro de Números 35, llegaron a cierto lugar llamado Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras. ¿Y cuál es la figura de la palmera en la Biblia? Es el justo, es el Hijo de Dios, la hija de Dios, es la iglesia, es el líder, el ministro, la ministra. Recordemos que el Señor tenía 12 apóstoles y 70 que él comisionó, que envió de 2 en 2 a las diferentes ciudades, aldeas. Esto está en Lucas capítulo 10. Cuando los hebreos salen de Egipto, llegan a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Pero ¿por qué el Señor nos compara como a las palmeras? ¿Por qué Dios crea este tipo de árbol? Las características de este árbol son impactantes. Para empezar, echa 2 tipos de raíces, una primaria y una secundaria. La primaria, que se llama pivantes, estas dice que cuando salen van rompiendo y mueren. Cuando van creciendo hacia abajo tienen una profundidad extrema. Luego una raíz secundaria, que es la anomorfosas, que es una raíz fusiforme hacia abajo. Es impactante esto porque esa raíz lo que va haciendo es que va rompiendo debajo de la tierra hasta adherirse y buscar no solo el lugar húmedo donde va creciendo, sino que se adhiere también a la roca para afirmarse, para estar firme, para sostenerse, y es una de las plantas impactantes que soportan las tempestades, los huracanes, los vientos, las tormentas más fuertes. Muchas veces no pueden arrancar la palmera, no la arrancan porque su raíz es tan profunda que tiene una dimensión hasta de 20-30 metros hacia abajo. Muchas veces se compara la copa, la altura de la palmera, con la profundidad de la raíz. Y no solo eso, en las características de la palmera, cada año va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y eso es lo que hace Dios en nuestra vida espiritual. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Hace que vayas rompiendo lo terrenal, haciendo morir lo terrenal, destruyendo lo terrenal. Me refiero al pecado. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3 que hagamos morir lo terrenal en nosotros, y esa es la función de la raíz de la palmera. Quiere decir que las pruebas, las adversidades, las diferentes situaciones, circunstancias que Dios permite en tu vida es para que tú vayas siendo plantada en el reino, plantado en Jesucristo, para que tú vayas echando raíces, adheriéndote y quedes en el atrio, en la casa del Señor, tal como lo dice el Salmo 92:12 y verso 15. Entonces, cada prueba, por muy difícil que tú la veas, que tú sientas, es porque tu raíz va creciendo. Es interesante porque no se mira. La raíz va creciendo y desarrollándose primero, y la semilla es grande. Son características de la palmera. No solo esto,
todo lo de la palmera se aprovecha en sí. Crece este tronco vertical hacia arriba, va rompiendo hacia arriba el viento hasta tener un crecimiento y una estatura. Luego que tiene este crecimiento comienza a dar el dátil, porque es un árbol datilares. Es un árbol perteneciente y el fruto es tan fuerte que lo va cubriendo por capas hasta que finalmente desarrolla una capa fuerte y resistente. Y por dentro su alimento es blanco y una agua que es sumamente saludable y es un agua incluso hasta medicinal. Esto es impactante. ¿Por qué Dios nos compara como a la palmera? ¿Por qué en el libro de Cantares le dice a la esposa que su estatura es como la palmera? El fruto es blanco por dentro, comestible. ¿Qué es lo que tiene que tener el hijo y la hija de Dios? Un fruto blanco por dentro, una pureza, una santidad, una limpieza, un corazón limpio. ¿Y qué tiene que tener el hijo y la hija de Dios por dentro? Tiene que tener esa agua medicinal, esa palabra, esas promesas. Esa agua es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando Jesús habló del Espíritu Santo en San Juan 7:37 y 38, puesto en pie en una fiesta, dijo: el que cree en mí, el que tenga sed, venga y beba, y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto es lo que hace la palmera cuando crece. Es una palmera, un árbol resistente a cualquier huracán, tempestad. También la palmera crece y se adhiere a cualquier tipo de terreno, sea tropical o sea arenoso. No importa si es en una arena, o sea, no importa cuán difícil sean las cosas en esta tierra, en este planeta fraccionado, dañado, cuán arenoso puede ser una vida de una persona cuando el Señor lo planta en el reino, y cuando va a crecer y lo planta como la palmera, porque así es el justo, crece como la palmera. No importa el terreno, o sea, no importa el lugar donde Dios te ponga, donde Dios te establezca, cualquiera que sea la dificultad que estés viviendo en tu país, en tu ciudad, vas a crecer como la palmera, vas a echar fruto. Tu fruto va a permanecer, porque a eso es lo que nos llamó el Señor, a ser plantados en su reino, en su casa, en su atrio, a tener esa vida eterna. Y algo bien interesante que habla respecto de la Biblia de la palmera es que sus ramas eran utilizadas para fiestas específicas. El libro de Ezequiel, capítulo 40, en la visión del templo o la construcción del templo de Salomón, en Primero de Reyes, capítulo 6 y capítulo 7, ellos en el templo, en las casas del Señor, las puertas eran talladas y bañadas en oro con figuras de palmeras. Esto es impactante porque la palmera habla la Escritura y sus ramas se tomaban para celebrar una fiesta. Fue el caso en el Evangelio de San Juan, cuando tomaron ramas de palmera y empezaron a cantar, a alabar a Dios, empezaron a gritar, a proclamar Hosana al Hijo de David, cuando venía la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Entonces dice la Escritura que se tomarán ramas de palmera, y lo que simboliza estas ramas de palmera es la victoria, el triunfo. O sea, tu vida tiene que estar en victoria, en triunfo. Primera de Corintios capítulo 15 dice, verso 57, que gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. También hay otro verso que dice que vamos de triunfo en triunfo. Somos como esos árboles diseñados para adorar, para cantar, para alabar, para proclamar la victoria
victoria de nuestro Señor Jesucristo, las victorias que Él nos da en la vida espiritual, en el hogar, en la familia, en lo laboral, en lo ministerial, con las almas para conquistar en esta tierra. Recuerda que Dios nos compara como a la palmera, una estatura, y si estás pasando cosas difíciles es porque estás echando raíces en el reino, es porque Dios está formando esa estatura, y que te des cuenta que ningún huracán, ninguna tempestad, ningún viento por fuerte podrá sacarte de la casa del Señor, porque las raíces van rompiendo lo terrenal hasta que llegan a la roca y se adhieren y quedan ahí plantadas. Así es nuestra vida espiritual. Está plantada en Cristo Jesús. Está adherida al reino de los cielos. Está adherida, amalgamada, pegada a Dios. Así es el justo como la palmera. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y bendiga a tu familia.